Doing. I have the privilege to be the first one to preach. I was like, I need to preach first because I'm going against some giants today. The first thing that I wanted to say is, hallelujah, he is risen. This is the start of our Easter Sunday. I hope everyone has had a good night's sleep. We woke up at 4 a.m. It was kind of tough, but here we are, and we're so happy to be here. When I was preparing today, I realized that my first ever Easter sermon was last year during the start of the global pandemic. And to think that was 1 year ago. Gino, I have a little bit of feedback on this mic. That was 1 year ago today. 1 year of wearing masks, 1 year of being in quarantine, 1 year of keeping 6 feet of social distance, some of us keeping that. 1 year of online service, 1 year of having basically our whole life online, and for that matter, our spiritual life, which was not an easy thing to do. In the beginning, everyone was pumped because obviously when we start new things, you get excited. But then, of course, as time went on, we got tired. We started not to go because it was too much for our schedules, and rightfully so. There are many of us right now that have online classes, work online, and other activities that we have. And for this reason, going to online church was just another thing that we had that was too much and we didn't want to do. And as a result, the pandemic has affected many of us in a spiritual way. It's affected us in our spiritual life. It's been hurt. It's taken a toll. And although it's been a rough year, this 1 year, one thing has remained constant. God has been faithful regardless of our circumstances we have faced. Amen? But even in the tough year that we have had, our God was there for it all. And we have this one truth that stands forever. Our God is alive. Hallelujah, he is risen. You see, I believe this is the perfect day for us to remember this sacrifice of Christ. This is the good news of the gospel, that we were all dead in our transgressions and sins. We literally had nowhere else to go. We were like lost sheep, all gone astray. We have 4 dogs right now, and one of them is the toughest. His name is Bo. He's a big albino white German shepherd. He's really cool. He jumps a lot. But he's really cool, I promise. And there's this one time that I remember I was chilling and my dad was like, Bo, se nos salió, oh my gosh. And he was gone. You open that gate, he just goes, right? All the other dogs are really nice, they stay behind. But Bo, he just wants to go, he runs. And me and my brother Matthew, we have to go in my brother's Prius, and we're like little parents, trying to carry for our dog. And we just go and we find him in the corner of the school. And he's just chilling. He really has no direction. He doesn't know what he's doing. He's just over there, like trying to smell some like flowers and stuff. And me and my brother Matt, we go and chase him down, and we put him in the car like a little baby. But my dog Bo, he was lost. He's gone astray. And I bring this story up because in a similar fashion, I believe we are all like Bo in some sense. We all like to just go and run out. We like to go and just go away. But then we realize once we're away, once we're free, that we need someone to direct us. We need someone to follow. We need a helper. We need a guider. Let me read some scripture. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds, we are healed. We all, the scripture says, all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53, 5-6. You see, this is why this is the perfect day to remember the sacrifice that Christ did for us on the cross. If you right now, brother and sister that are sitting there, feel alone, beat, hurt, broken,
if you feel like you've gone astray from God, this is the message for you, the message of the gospel. God has been faithful, is faithful, and will be faithful forevermore. I want to invite you guys to read with me John chapter 20 as my time is finishing up. John chapter 20, and I want to ask you guys, I know all of us here, maybe not, but I'm assuming that all of us here have read this story before. I want to invite you to this morning, have it like this is the first time you're reading it. Like this is the first time you've ever read these words in the gospel. John chapter 20, verse 1 to 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the stripes of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb, and he saw the stripes of linen lying there, as well as a cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand the scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it that you were looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I am not ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the good news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. Amen. Praise be to God for his word. From this story, we can gather this. The women, the disciples, and the other followers of Jesus were in complete despair. They were depressed, hopeless, downcast. I mean, can you imagine this for 1 second? Can you imagine losing someone very close and dear to you? Can you imagine following someone for 3 years and they're just gone like that? Can you imagine for 1 second the loneliness, the hopelessness, how depressed they might have felt in that one situation? And for 1 second, they were like, maybe there's that hope. Maybe there's that hope that he is alive. Just gone. And brothers and sisters, we can all feel like that, right? We've probably been feeling like that for the last year. We felt hopeless. We felt depressed. We felt downcast. We can feel guilt because of what's happened to our spiritual life in the past year. Like Bo, we've gone astray. We've gone away from the Word of God and from the church. But I think this is why it's so special that we remember today the promise and the completion of that promise in Christ. I want to encourage you with this word today. His resurrection, it gives us that hope of eternity. You see, if Jesus didn't rise from the dead, then Christians, all of us here, have based our whole life on a complete lie. All of us. But 1 Corinthians 15, Paul says this, "If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith." That's why the men, they were just chilling. They were in the room sad. They didn't know what to do with their lives.
This man that they've been following for 3 years is just gone. And they're sad. They're in complete despair. They don't know where to go. And Paul says, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. So is your faith. But my brother and sister, he did, in fact, raise from the dead. He is alive. Amen? He is no longer in the tomb. And for that fact, we can come before him broken, hurting, downcast, knowing that he will renew us from the inside out because of his resurrection. What we celebrate today, we can be joyful that death has no dominion over us. If you just follow the words of Christ, come near. The call this morning, my brother and sister, is to repent and to turn your life to the one that has laid it down for you. Amen? Are we awake? Kind of. Hallelujah, he is risen. Voy a compartir unos versículos que se han hecho reales para nosotros en este año, sobre todo en los últimos 6 meses aproximadamente. Vienen de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, y son los versículos de 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y de hecho, estas palabras han sido de mucho ánimo para nosotros en este año. Como saben, nuestra familia ha pasado por un momento de mucha tristeza, y van a vernos y orar en estos momentos y van a decir, pues, no, están contradiciendo lo que dicen los versículos, no, porque están llorando y parece que como si no tuvieran esperanza. Y yo les puedo decir que no es así. Lo que ven en nosotros son las emociones normales, el duelo, el dolor que todos los seres humanos sentimos al perder a un ser querido. Y mi suegra era un ser muy querido de nosotros y de muchos de ustedes también. Y la extrañamos. Y ese dolor es normal, pero al mismo tiempo podemos afirmar con una convicción tan profunda que es verdad que Jesucristo vive, que Jesucristo venció la muerte. Así que no estamos tristes como los que no tienen esperanza. Al contrario, tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Y lo creemos hasta lo más profundo de nuestro ser, que mi suegra hoy vive porque Jesucristo vive. Desde el día que recibimos el diagnóstico de que ella tenía un tumor en el cerebro, sentimos de una manera tan real, la cercanía del Señor con nosotros.
Sentíamos su presencia con nosotros en todo momento. En medio de las lágrimas, en medio de las dudas, en medio del temor. Él estaba con nosotros. Y en cada momento nos recordaba, estoy con ustedes, estoy vivo. Estoy vivo y por eso no tienen que tener temor. Estoy con ustedes en esto. Estoy vivo. Y yo he vencido la muerte y por eso ustedes no tienen que tener miedo. Porque, ¿saben qué? En un momento, esta persona a quien ustedes aman tanto va a estar ausente de su cuerpo, pero va a estar presente conmigo. Y por eso hoy sí van a haber algunas lágrimas. Pero más allá de eso van a ver un gozo en nosotros. Estamos gozosos porque nuestro Señor vive y lo hemos visto, lo hemos presenciado, lo hemos experimentado y sabemos que Él está con nosotros. Y como dije hace unos meses en el servicio funeral de mi suegra, sabemos que mi suegra está más viva que nunca y hoy nos gozamos. Hoy estamos aquí para proclamar la resurrección de Jesucristo. Estamos proclamando su vida, su victoria sobre la muerte. Y te quiero invitar a ti hoy, si estás en un momento cuando a lo mejor la muerte se ha apoderado de alguna parte de tu ser y tú estás en un momento oscuro. Te quiero invitar a que vengas al autor de la vida. Que vengas al que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí jamás morirá. Te invito a que experimentes de su vida, que dejes que su luz y su vida llene tu ser. Su gracia es suficiente para ti. Su gracia es suficiente para cualquier área muerta de tu vida. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no entregas esa carga que te has estado cargando, que te está pesando? Y lo entregas hoy al que es victorioso. Al que hoy celebramos, al que hoy estamos diciendo, Él vive, Él vive. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir también. Porque Él vive, podemos enfrentar cualquier situación. Porque Él vive, podemos enfrentar hasta la muerte misma. Porque Él venció. Alabemos hoy a nuestro Señor Jesucristo. Proclamemos su victoria sobre la muerte. Digamos todos, Christ is risen. He's risen indeed. That's our hope. That's our life. We can go forward knowing that. We're not alone. The living God loved us so much that He's with us today. He's risen from the dead and He's with us. Let's praise His name today. Mi mentor y amigo N.T. Dillinger, de quien les he hablado en otras ocasiones, estaba muy viejito y estaba enfermo de cáncer en los huesos. Y un día, después de mucho tiempo que no habíamos hablado, él me llamó por teléfono. Él todavía vivía en la ciudad de Belice cuando nosotros ya estábamos acá en los Estados Unidos, y un día me llamó para decirme, me dijo, él solamente quería decirme una cosa. Y usualmente prestamos mucha atención a las personas que han sido nuestros mentores, que nos han enseñado, pero sus palabras tuvieron todavía más peso cuando, porque yo sabía que mi amigo N.T. estaba pronto a fallecer, él iba a partir muy pronto. Y cuando me dijo, te llamé por una razón en particular.
Y me dijo mi amigo NT, así se llamaba nada más, NT, su nombre no tenía significado, solo se llamaba NT. Me dijo, Tony, me dijo, cuando prediques, no olvides hablar de la resurrección. Me dijo, sin la resurrección de Jesucristo, nada de lo que predicas tiene sentido. Y me llamó para decirme únicamente eso. Me dijo, no olvides hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y por supuesto que asentí y le dije, sí, voy a tener en cuenta que cuando predique voy a predicar siempre a mencionar la resurrección de Jesucristo. Pero después me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir mi amigo NT? ¿Qué habrá descubierto un hombre que está muriendo en los últimos días de su vida, que lo empujó a llamarme desde otro país para decirme únicamente eso? ¿Qué habrá descubierto este hombre que estaba ya muriendo en su vida cristiana para decirme a mí, un pastor joven, una persona que había sido su aprendiz, que no me olvidara que sin la resurrección de Jesucristo nada tiene sentido? Y él murió un tiempo después, pero sus palabras nunca me han abandonado. ¿Por qué nada tiene sentido sin la resurrección de Jesucristo? Y tal vez lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, si las cosas sí tienen sentido, no es que la vida no tenga sentido sin la resurrección de Jesucristo, ¿no? O sea, le damos sentido a nuestra vida de muchas maneras, pero creo que lo que NT me estaba tratando de decir es que sin la resurrección de Jesucristo las cosas nunca tienen su verdadero sentido. Porque siempre vivimos como en esta realidad alterna donde creemos que estamos disfrutando la vida o haciendo cosas que nos convienen, pero sin considerar que Cristo murió y resucitó. Realmente nuestras vidas no tienen sentido. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en este día que tienen que ver con esta idea de que la resurrección es lo más importante y lo que le da sentido a nuestras vidas. Y para eso creo que les invito a que vean un pasaje que está en Levítico capítulo 16 que quiero compartir hoy con ustedes. Es un pasaje muy extraño para un día de resurrección, pero si ustedes buscan en el Antiguo Testamento en Levíticos capítulo 16, ya ni me acuerdo dónde está, aquí está. Levítico capítulo 16 nos habla acerca de esta ceremonia que el pueblo de Israel tenía. Cada año el pueblo de Israel tenía un día conocido como el gran día de la expiación. Y en el gran día de la expiación el sacerdote únicamente ese año entraba en el lugar santísimo, que era el lugar más escondido del tabernáculo de reunión. Es decir, Dios le había instruido a Moisés que tenía que construir un tabernáculo de reunión. Se llamaba de reunión porque en ese lugar Dios se reunía con su pueblo. Y le había dado instrucciones de construir un edificio, una tienda que estaba dividida en tres partes. La primera parte era el atrio donde todo el mundo podía entrar. La segunda parte era el lugar santo donde el sacerdote donde solamente el sacerdote o los sacerdotes podían entrar. Y el último de los lugares era el lugar santísimo donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año, habiendo hecho un sacrificio muy particular por los pecados de todo el pueblo. Y la escritura nos dice en Levítico capítulo 16 que Dios le dijo a Moisés que el sacerdote entraría el sumo sacerdote entraría una vez al año en este lugar para expiar los pecados de Israel. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario que está detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y ceñirá su cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Esas son las vestiduras santas del sacerdote. Y después la escritura continúa explicando en el versículo 5, dice, de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto.
Entonces, básicamente lo que pasaba es que en ese día de la gran expiación, a ver si me siguen con esta ceremonia muy importante para Israel, había dos carneros para el sacrificio. Uno de ellos, que se llamaba Asael o Asalael, era un cordero donde el sacerdote imponía la mano y le cargaba todos los pecados del pueblo de ese año. Pobre animalito, ¿no es verdad? Que simbólicamente le cargaban todos los pecados del pueblo y después se lo llevaban afuera de la ciudad y lo abandonaban allá para que muriera con los pecados del pueblo. Y aquellos que habían llevado al animalito tenían que esperarse afuera de la ciudad porque ellos mismos se habían contaminado con el pecado del pueblo y no podían regresar inmediatamente a la comunidad del pueblo de Dios porque habían contaminado sus vidas y sus vestidos con el pecado. El segundo carnero se sacrificaba delante del altar de Dios y con la sangre de ese animalito se purificaban los instrumentos y el sacerdote tenía que mojar su dedo en la sangre y tenía que purificar el arca del pacto que representaba el arca de la presencia de Dios. Y esto lo tenemos ahí en Levítico capítulo 16. Y usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Bueno, lo que tiene que ver esto con la resurrección es que este es un reset para el pueblo de Israel. Cada año, el pueblo de Dios que había estado tratando de vivir delante de Dios, que había estado a veces fallando y a veces haciendo las cosas bien, a veces olvidando los mandamientos de Dios y a veces siguiéndolo, cada año tenían la oportunidad de hacer un reset. ¿Cómo se dice reset en español? Un reseteo, un reinicio. Cada año, como cuando la computadora se anda toda mal y anda toda llena de virus, y usted le hace una reseteada o a su teléfono que ya no funciona bien y le borra todo lo viejo que tenía ahí, todos los juegos de Candy Crush que bajó y todas las cosas feas que vio ahí y las borra todas y comienza de nuevo. Bueno, esta celebración del gran día de la expiación era una mini nueva creación. Era la expiación de los pecados de todo el pueblo, eran perdonados, eran limpiados, eran borrados. Esto no era solamente un asunto de un cambio interior espiritual, sino con profundas implicaciones acerca de cómo vivir la vida, cómo vivir en comunidad, cómo tratar al prójimo, cómo tratar al enemigo, cómo hacer negocios. Cada reset en el gran día de la expiación servía para dar la oportunidad de un nuevo comienzo. No era una excusa para portarse mal durante todo un año y volver otra vez a empezar de nuevo en el día de la expiación. Más bien era la oportunidad de comenzar de nuevo con una hoja limpia. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesucristo? Pues precisamente lo mismo, que la resurrección de Jesús es el comienzo de la nueva... ¿Ya? La resurrección es el comienzo de una nueva creación. Miren, esto es algo que los cristianos tuvieron que aprender cuando empezaron a descubrir quién era Jesús y qué había pasado con la resurrección de Jesús. Y lo primero que empiezan a entender es que Dios había comenzado una nueva creación en Jesucristo. Porque ellos estaban esperando una restauración de todas las cosas y que los enemigos murieran y esto y lo otro. Pero lo que ocurrió el día de la resurrección es que Dios dio inicio a una nueva creación. Dios comenzó algo de nuevo en Jesucristo. Y la vida nueva que Dios comenzó en Jesucristo en el día de la resurrección es la vida nueva que ahora está en nosotros. Nosotros somos parte de la nueva creación. Primero los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es parte de la nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. La resurrección es entonces el comienzo de una nueva creación y las implicaciones para nuestra vida en comunidad, para la manera en que tratamos al prójimo, para la manera en que nos relacionamos con nuestros enemigos, cómo gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero, son muy importantes. La proclamación de la resurrección es que esta nueva creación ha comenzado ya en Jesucristo y nosotros somos invitados a ser parte de ella. Número 2.
La resurrección también es la inauguración del reino de los cielos. En el pasaje que leímos en Levítico 16, una vez al año por lo menos Israel tenía una hoja limpia para comenzar de nuevo. Pero como dije antes, no significaba una excusa para hacer el mal, sino una oportunidad para ver hacia el futuro de una manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Israel siempre estaba mirando hacia enfrente. Israel era una comunidad escatológica, es decir, una comunidad que esperaba el mañana. La iglesia es una comunidad escatológica. Nosotros vivimos hoy, vivimos en el presente, pero siempre estamos mirando ¿para dónde? Para el mañana, no para el mañana de lo que va a ocurrir mañana o el próximo mes o lo que sea. Cuando digo el mañana en términos escatológicos nos referimos al gran día del Señor. Cuando en el escatón, en el final de las cosas, Dios va a poner punto final al drama de la humanidad, va a bajar el telón y el único actor que va a ver en la escena es Dios. Y nosotros que hemos creído en la resurrección, ahora participamos de esta inauguración del reino de los cielos. Israel, en el día de la expiación en Levítico 16, era una comunidad que miraba hacia el futuro. Siempre estaban mirando hacia el futuro. En el desierto, ¿hacia dónde veían? Hacia la tierra prometida. En la tierra prometida, anhelaban el reino. En el reino, querían un templo. En el templo, querían la presencia de Dios. Después del exilio anhelaban regresar a la tierra y de regreso del exilio deseaban ser liberados completamente de sus opresores. Y todo esto ocurría en la vida de Israel en menor escala siempre, en estos micro reinos de Dios entre su pueblo. Sin embargo, escuchen bien esto, cuando Jesús resucitó, el reino de los cielos vino con poder. ¿Podemos decir amén a eso? Cuando Jesús resucitó, el reino de los cielos vino con poder. El reino de los cielos no estará jamás atado a partidos políticos. También digan amén a eso. El reino de los cielos no estará atado a líderes religiosos caprichosos. El reino de los cielos no estará atado a reyes incompetentes o a sacerdotes idólatras. No será un reino que será secuestrado por las ambiciones de algunos o detenido por la torpeza de otros. No será un reino como el que estaban acostumbrados a ver, ni siquiera un reino como el que ellos esperaban. Porque el reino no vendría como un poder político, ni atacaría por la fuerza o por la violencia. El reino sería un reino de amor, un reino que vence en debilidad, un reino que derriba barreras en amor, un reino que Cristo inauguró, no destruyendo a los romanos, sino muriendo en la cruz y venciendo con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El reino de Dios ha llegado. Pero la resurrección es algo también muy hermoso. La resurrección es la unión del cielo con la tierra. Si a veces nos confundimos nosotros pensando que la esperanza mayor que tenemos es irnos un día al cielo, o la esperanza mayor del cristiano es la resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor Jesucristo vendrá finalmente por su pueblo y establecerá su reino de justicia por siempre y para siempre entre nosotros. Viviremos con Él por siempre y para siempre. El templo, en el tabernáculo y el templo más adelante, era la unión del cielo con la tierra, ¿no es verdad? Era la presencia de Dios entre el pueblo. Y Jesucristo después es el templo mismo, Él es la presencia de Dios entre nosotros. Y la resurrección de Jesús finalmente le pone punto final a esta desunión del cielo con la tierra y trae de regreso el poder de la resurrección a los seres humanos que estamos esclavizados por el pecado. En el lugar santísimo había 2 ángeles en el arca del pacto, dije esta mañana. Y en el arca del pacto estaba una plancha que había sido recubierta de oro, y en la plancha había un ángel a un lado y otro ángel al otro, y en esa plancha esa plancha que se llamaba la mesa de la propiciación, no la mesa de la propiciación, se llamaba la mesa de la propiciación, era donde el sacerdote venía y rociaba con sangre para purificarla, pero literalmente ese era el lugar donde los pecados de Israel eran borrados y donde se convertían una vez más en el pueblo de Dios.
Y decía yo esta mañana que cuando Cristo resucitó entre los muertos y las mujeres entraron corriendo al sepulcro, lo primero que vieron fueron 2 ángeles en esa plancha de piedra donde estaba el cuerpo de Cristo. Y los lienzos estaban doblados de una manera ordenada y tal vez manchados de sangre, donde el Cordero de Dios había quitado finalmente el pecado del mundo y había unido de una vez y para siempre el cielo con la tierra. Qué belleza más grande saber que nuestras vidas están unidas para siempre con nuestro Señor. Termino diciendo que mi amigo NT murió de cáncer. Oramos mucho por él para que se salvara, para que se sanara, pero no se sanó. Y yo lo amaba mucho, con todo mi corazón amaba a mi amigo NT. Y unos días antes de morir él tuvo cuidado. Por eso, qué lindo que los que estuvieron aquí al frente, a quien Dios animó para caminar con sus hermanos, qué lindo es tener a alguien que camina con uno y tiene cuidado de uno. Y mi amigo NT caminó hasta los últimos días de su vida, caminó conmigo. Me llamó pocos días antes de morirse, y me dijo, Tony, estoy listo para ir a casa con el maestro. Y luego añadió, pero un día resucitaremos con él. Un día resucitaremos con él, porque Cristo ya comenzó la nueva creación de Dios. Porque la resurrección ha iniciado ya el reino de Dios. Porque la separación entre el cielo y la tierra ya ha terminado. Porque el Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección ya nos ha librado del poder, del pecado y de la muerte y hemos sido ya liberados para siempre. Aleluya. Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Oremos juntos en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti hoy para recordar lo que tu Hijo Jesús ha logrado por nosotros, para nosotros. We thank you, God, for the opportunity we have as your people. For before we were not a people, but now we are your people. And we thank you that we are able to stand before you, not because of our own merits and our own good deeds, but because of what Jesus had done on the cross for us and what he accomplished through his resurrection for us. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. Y te damos las gracias, Señor, porque lo que tú has hecho con tu Hijo Jesucristo en el domingo de la resurrección, lo harás también con nosotros en el gran día final. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús.